Hubo un tiempo en que no lograba escapar de la sensación de que el mundo estaba al borde del colapso. Y en algún momento, en medio de las noticias del cambio climático, guerras y crisis políticas, empecé a preguntarme si nosotros, como especie, éramos solo espectadores ruidosos de una tragedia inevitable. Después de todo, ¿cómo puede un solo individuo iluminar un mundo sumido en la oscuridad? Para mi sorpresa, encontré una respuesta, un destello de poder eterno dentro de mí. En un lugar inesperado, en la quietud de una tarde, junto a una ventana, observé nubes cargadas cerniéndose sobre una ciudad y las primeras luces que empezaban a despertar en el crepúsculo. Fue como si, entre sombras y luces vacilantes, pudiera sentir la paz perfecta que surgió silenciosamente para recordarme que algo más grande habitaba dentro de mí. Aquel momento me reveló lo que libros, discursos y promesas nunca habían logrado. El verdadero poder no viene de fuera. Despierta en silencio cuando logramos callarnos lo suficiente para escucharlo. Allí, en aquel instante de contemplación, comprendí que activar ese poder no significaba cambiar el mundo entero de una vez, sino cambiar mi manera de estar en él. Empecé a darme cuenta de que todas las veces que sentí esperanza, incluso en medio del caos, no era coincidencia, era un recordatorio. Un susurro de mi esencia diciéndome, ya eres luz. Y quizás, solo quizás, ese sea el primer paso para transformar todo a nuestro alrededor. Reconocer que somos más que supervivientes de un sistema en colapso. Somos creadores. Desde entonces, mi viaje cambió. No fui salvado por un milagro, sino por un cambio de perspectiva. Empecé a ver desafíos como invitaciones y dolores como portales hacia un nuevo tipo de fuerza. El miedo aún aparece, claro, pero ahora lo escucho con más sabiduría, sabiendo que él también es parte del proceso de despertar. No es fácil. Cada día somos bombardeados con distracciones, algoritmos y tragedias que nos adormecen, pero hay un lugar dentro de cada uno de nosotros que permanece intacto, un punto silencioso de verdad. Y es allí donde reside nuestro poder. Nuestro papel, mientras todo parece desmoronarse, es recordar esto. Recordar que el colapso del viejo mundo puede ser el nacimiento de algo más grande. Y ese algo comienza aquí, ahora, dentro de mí, dentro de ti. Siempre fui escéptico, o mejor dicho, fui entrenado para serlo. Crecí creyendo que todo lo que no pudiera ser medido, probado o demostrado no tenía valor. Era solo fantasía. Y durante mucho tiempo creía que la fe y la ciencia pertenecían a mundos opuestos. Hasta el día en que la ciencia empezó a probar aquello que los místicos ya decían hacía siglos. Fue en una charla sobre neurociencia donde todo empezó a cambiar. La investigadora proyectaba imágenes del cerebro en actividad durante meditaciones profundas. Áreas enteras se iluminaban como ciudades encendidas, vistas desde el cielo. Explicaba cómo la práctica constante de visualización y gratitud literalmente reconfigura la estructura cerebral. Era como escuchar a un científico traducir oraciones al lenguaje neuronal. Con cada nuevo estudio que conocía, una ficha caía. Nuestra mente no es solo reactiva, es creativa. La forma en que pensamos y sentimos moldea físicamente en quienes nos convertimos. El cerebro no distingue lo que es imaginado de lo que es vivido. Cuando visualizas algo con intensidad emocional, tu cuerpo responde como si aquello ya fuera real. Fue cuando me di cuenta. La fe no es solo creencia, es bioquímica. Empecé a probar esta idea. Todas las mañanas dedicaba 10 minutos a visualizar la versión de mí que quería manifestar. No solo la apariencia, sino los sentimientos. Cómo caminaba, cómo hablaba, cómo miraba el mundo. Al principio parecía ridículo,
pero con el tiempo algo cambió. Mi postura, mi enfoque, mi presencia. La gente a mi alrededor empezó a notarlo, no porque yo lo decía, sino porque lo transmitía. La ciencia llama a esto neuroplasticidad, la capacidad del cerebro para adaptarse, reorganizar y transformar sus conexiones. Esto me fascinó. Yo, un antiguo escéptico, ahora creía en milagros, pero no los de intervención divina, sino los que brotan de dentro cuando alineamos mente, emoción e intención. Y esto no es teoría esotérica. Un estudio de la Harvard Medical School reveló que prácticas simples de visualización y meditación reducen hasta un 43% los niveles de estrés y aumentan áreas del cerebro relacionadas con la empatía, la creatividad y el enfoque. Otro, de la Universidad de Wisconsin, mostró que monjes budistas con décadas de práctica tenían cerebros significativamente más desarrollados en las regiones responsables de la compasión y el autoconocimiento. Empecé a darme cuenta de que los antiguos tenían razón, pero ahora teníamos las palabras correctas, los gráficos, las resonancias para probarlo. Aquello que los maestros llamaban presencia divina, la ciencia llamaba estado de coherencia cardíaca y neurológica. Era el mismo fenómeno, visto a través de lentes diferentes. Y entonces me di cuenta de algo aún más profundo. Si podemos cambiar nuestro cerebro, podemos cambiar nuestra realidad, porque la forma en que percibimos el mundo se construye a partir de lo que llevamos internamente. Si cultivamos miedo, vemos amenaza. Si cultivamos gratitud, vemos posibilidad. Hoy veo el cerebro como un templo, un espacio sagrado donde cada pensamiento es una vela encendida o apagada. Y depende de mi elegir cuáles iluminar. Ya no se trata de rezar esperando que algo externo me salve. Se trata de activar diariamente ese poder que me fue dado para moldear mi conciencia y por consecuencia mi destino. Cuando alguien dice que no tiene fe, lo entiendo. Yo fui esa persona. Pero ahora sé que la fe no es ciega. Puede ser entrenada, nutrida, cultivada, como se cultiva un músculo o una habilidad. Y es justamente eso lo que la ciencia moderna empieza a mostrarnos con claridad. El puente entre espiritualidad y ciencia existe, y cruzarlo es una de las experiencias más liberadoras que he vivido. Descubrí que puedo confiar en algo más grande sin necesidad de abandonar la razón. Al contrario, mi razón hoy me lleva a confiar, porque los datos también apuntan en esa dirección. Hay una inteligencia operando a través de nosotros, que responde no solo a lo que decimos, sino a lo que sentimos. Y al aprender a combinar pensamiento claro con emoción elevada, creamos un lenguaje que el universo comprende. Ya no soy escéptico, soy consciente. Y esa conciencia es el inicio de toda transformación. No sé si ya has vivido esto, pero hay momentos en que la realidad parece responder a lo que sentimos por dentro, como si el universo oyera no nuestras palabras, sino nuestras emociones más profundas. Y cuanto más observo, más me doy cuenta. Lo que sentimos moldea lo que vivimos. Descubrí esto por casualidad, durante un ejercicio de visualización que alguien me recomendó. Era simple: cerrar los ojos, respirar hondo y imaginar con el máximo de detalles una situación que deseaba vivir. En mi caso, era una conversación importante que necesitaba tener en el trabajo, una que cambiaría el rumbo de mi carrera. En aquel ejercicio, no solo me imaginé diciendo las palabras correctas, sentí el alivio de ser comprendido, la seguridad de saber que estaba en el camino correcto, el olor de la sala, el sonido del aire acondicionado, hasta la textura de la mesa. Todo cobró vida en mi mente. Y algo curioso sucedió.
Cuando el momento real llegó, fue como revivir una memoria. Estaba tranquilo, centrado, presente. Aquella experiencia plantó una semilla. Empecé a practicar este tipo de visualización con más frecuencia, pero aprendí una lección aún más importante. No basta con imaginar, es necesario sentir, porque el sentimiento es lo que transforma una imagen mental en un comando vibracional. Empecé a investigar. Descubrí que los atletas olímpicos usan visualización antes de las competiciones, que los CEOs usan esta práctica antes de negociaciones decisivas. Pero más que eso, me di cuenta de que los niños hacen esto todo el tiempo. Cuando juegan, viven las historias como si fueran reales. Creen, sienten, crean. Me di cuenta entonces de que yo también ya sabía esto. Solo lo había olvidado. Cuando sentimos algo como si ya fuera real, creamos una especie de firma energética. Es como si le estuviéramos diciendo al universo: así es como me siento cuando esto ya ha sucedido. Y, de alguna manera, la realidad responde. No estoy diciendo que basta con imaginar para que todo cambie como magia, pero estoy diciendo que sentir lo que queremos, como si ya fuera presente, nos transforma por dentro. Y esa transformación cambia la manera en que actuamos, en que hablamos, en que elegimos. Y es ahí donde el mundo cambia. Empecé a aplicar esto a cosas simples. Un día difícil en el trabajo, una cena familiar, una conversación difícil. Antes de vivir esas situaciones, me ponía en estado de gratitud. Visualizaba el mejor escenario posible y me conectaba con la emoción que quería sentir. A veces, las cosas salían exactamente como imaginé. Otras veces, no. Pero lo más importante es que yo ya estaba diferente, menos reactivo, más disponible. Y cuando cambiamos por dentro, atraemos nuevas respuestas de fuera. Es como si la realidad fuera un espejo que no solo refleja apariencia, sino vibración. Si me despierto con ansiedad, todo parece ir en mi contra. Si me despierto con gratitud, todo fluye. No es perfección, es percepción. Hoy, la visualización ya no es un ritual esporádico. Es parte de mi rutina, a veces por 5 minutos. Otras veces mientras me cepillo los dientes o antes de dormir. Ya no espero grandes acontecimientos para sentirme feliz. Entreno ese sentimiento y, poco a poco, descubro que aquello que entreno sentir empieza a aparecer en mi vida de formas inesperadas, porque la emoción es más que una reacción, es un lenguaje. Y cuando aprendemos a usarla conscientemente, abrimos canales de manifestación que estaban adormecidos. No estoy diciendo esto como fórmula mágica. Estoy diciendo esto como alguien que ha vivido, probado y observado. Quizás el universo no hable portugués, ni inglés, ni ninguna lengua humana, pero entiende perfectamente el lenguaje del corazón. Y si hay algo que quiero que te lleves de aquí, es esto. Ya tienes el poder de transformar tu vida, no mañana, ahora. Basta con recordar algo que todos ya sabíamos cuando éramos niños. Imaginar no es escapar, es crear. Sentir no es debilidad, es código. Así que la próxima vez que pienses en algo que deseas, no digas solo quiero. Siente como si ya fuera real. Siente el alivio, la alegría, la paz, y observa, porque lo que sientes es lo que empiezas a vivir. Durante mucho tiempo, mi mayor lucha era decidir. Entre el sí y el no, lo seguro y lo incierto, me perdía en análisis, listas de pros y contras, consejos de amigos, búsquedas en Google. Pero por más información que reuniera, la sensación era la misma, ruido. Era como intentar oír un susurro en medio de un estadio abarrotado. Fue en una situación extrema donde todo cambió. Estaba a punto de tomar una decisión que podría cambiar mi vida, dejar mi empleo fijo para seguir un proyecto personal. Todo apuntaba a ser racional, seguridad, salario, estabilidad.
pero había una voz sutil que no gritaba, pero persistía, una especie de certeza silenciosa. Y aunque no me daba todas las respuestas, había algo en ella que no me dejaba en paz. Aquel fue el primer momento en que escuché de verdad mi intuición. Y no estoy hablando de magia, estoy hablando de esa sensación que sientes incluso antes de saber el porqué. Un sí que nace en el pecho, un no que te aprieta el estómago. Algo que no pide argumentos, solo presencia. Empecé a observar más. Empecé a recordar momentos pasados, decisiones acertadas que no tenían lógica alguna, pero que sentía que eran correctas, y otras racionales, bien estructuradas, que me llevaron a callejones sin salida. La diferencia, la intuición, estaba presente en unas, ignorada en otras. Fue entonces cuando me di cuenta, la intuición no compite con la lógica, viene antes. Es más rápida que el razonamiento. Es la voz de la sabiduría que reside más allá de la mente. La ciencia ya empieza a investigar esto con seriedad. Estudios de la Universidad de Leeds muestran que el cerebro humano es capaz de procesar grandes volúmenes de información de forma inconsciente, creando respuestas intuitivas basadas en experiencias que ni siquiera recordamos conscientemente. Es decir, nuestra intuición no es adivinación, es un sistema inteligente pero sutil. Empecé a practicar escucharla. Sí, practicar, porque la intuición es como un músculo. Cuanto más se usa, más fuerte se vuelve. A veces se presenta como una sensación en el cuerpo, otras veces como un pensamiento que brota sin esfuerzo. Pero lo más importante es el estado que permite escucharla. Silencio. No el silencio externo, sino el interno, la pausa entre los pensamientos, la calma entre las urgencias. Por eso, meditar pasó a ser más que una técnica. Se convirtió en mi canal de sintonía, y cuanto más sintonizaba, más me daba cuenta. Pequeñas señales, coincidencias, encuentros que parecían casuales, pero que llevaban mensajes. Era como si la vida empezara a hablarme, usando un lenguaje que yo finalmente estaba aprendiendo a descifrar. Pero atención, seguir la intuición no siempre es fácil. Muchas veces va contra la corriente, contra la lógica, contra los planes. A veces pide coraje, otras veces paciencia, pero nunca me falló. Cada vez que confié, incluso temblando, algo más grande se reveló. Un desenlace improbable, una oportunidad inesperada, un alivio interno que no tenía explicación, pero que tenía todo el sentido. Hoy, antes de cualquier decisión, me detengo. Respiro, pregunto, ¿cómo suena esto dentro de mí? Y me quedo en silencio. A veces, la respuesta viene rápida, otras tarda, pero viene, siempre viene, porque la verdad es que todos tenemos esa brújula interna. El problema es que nos distraemos con el ruido del mundo, esperamos aprobación, likes, validación externa, olvidando que la sabiduría más poderosa vive dentro. Si hay algo que he aprendido es esto, la intuición es un regalo que ya viene instalado. No necesita ser conquistada, solo recordada. Y cuando aprendes a escucharla, el mundo cambia de color. Ya no necesitas prever todo, solo seguir el siguiente paso que tiene sentido en el silencio. Un paso a la vez, una decisión a la vez. Hasta que, mirando hacia atrás, te das cuenta. Fue tu propia sabiduría la que te trajo hasta aquí. Confía, incluso cuando no entiendas, especialmente cuando no entiendas. Porque quizás en ese momento tu alma está intentando hablar más alto que tu mente. Durante mucho tiempo, confundí confianza con control. Creía que, para alcanzar lo que quería, necesitaba tener todo bajo control, prever cada paso, evitar errores a toda costa. Me cansaba intentando forzar a la vida a obedecer mis planes. Y cuando no obedecía, yo lo llamaba fracaso.
Fue solo después de muchos tropiezos que empecé a entender que existe otra forma de vivir, una forma que no tiene que ver con rendirse, sino con entregarse. Parece contradictorio, lo sé. ¿Cómo confiar y soltar al mismo tiempo? ¿Cómo desear algo con fuerza y, al mismo tiempo, renunciar al control sobre cuándo y cómo va a suceder? La respuesta empezó a revelarse cuando me di cuenta de que cada vez que soltaba, las cosas fluían mejor. Era como si, al quitar las manos del volante, permitiera que la vida me mostrara caminos que yo solo no podría ver. Y esto no significa cruzarse de brazos, significa actuar con intención, pero caminar con ligereza, dar lo mejor de mí y después soltar el resultado. Es lo opuesto de la ansiedad, es la confianza radical. Aprendí que cuando me aferro al cómo y al cuándo, cierro las puertas a las posibilidades infinitas que no estaban en mi radar. Y que, en cambio, cuando declaro el qué con claridad, pero permito que el universo se encargue del resto, algo mágico sucede. Lo inesperado se vuelve común. Empecé a practicar esto en cosas simples. Enviar un currículum y no estar revisando el email cada 5 minutos. Grabar un video con verdad y no apegarme a los números. Tomar una decisión difícil y confiar en que, aunque duela al principio, me llevará a un lugar más alineado. Y cuanto más soltaba, más las cosas empezaban a alinearse. La entrega verdadera no es pasividad, es colaboración. Es reconocer que existe una inteligencia operando junto conmigo y que ve más lejos. Es como remar con determinación, pero también saber cuándo dejar que el barco siga la corriente correcta. Poco a poco, fui entendiendo que esta entrega exige un ingrediente esencial: confianza en lo invisible, y esa confianza solo nace cuando nos reconectamos con quienes realmente somos. Cuando recordamos que somos parte de algo más grande y que ese algo no está en nuestra contra. Nos está guiando, puliendo, fortaleciendo. Sí, todavía tengo días en que quiero controlarlo todo. Todavía me impaciento. Pero ahora sé el camino de vuelta. Vuelvo al centro. Respiro, suelto y observo. Porque, al final, la entrega es un gesto de amor. Un voto de confianza en la vida, una afirmación silenciosa de que estamos exactamente donde deberíamos estar, aprendiendo lo que necesitamos aprender, incluso cuando no lo parece. Si estás viviendo un momento de duda, de transición, de espera, quiero decirte, puedes confiar. Respira hondo, mira alrededor, ve las señales, escucha tu corazón y entonces suelta. Haz tu parte con valentía y después deja que la vida haga la suya. La magia no está en el esfuerzo excesivo, sino en la alineación entre intención y confianza. No necesitas forzar, solo necesitas fluir. Y si este guión, estas palabras, han tocado algo dentro de ti, quizás esta sea tu señal. Quizás estés listo para vivir con más ligereza, más verdad, más entrega, porque al final de cuentas, no estamos aquí para controlar la vida, estamos aquí para bailar con ella. Si este mensaje tuvo sentido para ti, si tocó alguna parte de tu viaje interior, entonces comparte este video con alguien que también necesite oír esto. Y claro, suscríbete al canal. Aquí construimos juntos un espacio de reconexión, inspiración y verdad. Hasta el próximo video. Y recuerda, soltar no es rendirse, es confiar más profundamente.